Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy me encuentro como invitado con un licenciado en Educación que tiene magíster en Planificación Curricular y especialista en Políticas Públicas. Ha sido coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Carabobo, fue diputado a la Asamblea Nacional, expresidente del Parlamento de Mercosur. Tiene la particularidad que fue constituyente en el año 1999 y actualmente también es constituyente territorial por el Estado Carabobo y desempeña el rol de vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de Saúl Ortega. Bienvenido, Saúl. No, gracias por la invitación. La etiqueta que vamos a utilizar el día de hoy a través de nuestras redes sociales es Saúl Ortega en Desenlaces, así que pueden empezar a escribir en el Twitter o en el Instagram, las redes del programa Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Yo quisiera, antes de entrar de lleno en el tema internacional, que ha estado muy noticioso en estos días recientes, yo quisiera que habláramos un poco de esa particularidad, constituyente en el año 99 y constituyente ahora. Yo quisiera que desde la visión de Saúl Ortega nos dijera cuáles son las diferencias políticas de esos dos momentos. Bueno, en primer lugar me considero afortunado, ¿no?, de este tiempo histórico, de tener la oportunidad de haber estado allí en tiempo del comandante Chávez, en un proceso de prácticamente reinstitucionalización del país, de refundación de la República. Eso significó el primer paso que fue, bueno, la convocatoria, la promesa electoral de Hugo Chávez, convocar al pueblo a construir un país, pues a un proceso revolucionario, a un proceso constituyente, devolverle la soberanía al pueblo para que éste se pronunciase. Eso fue lo que vivimos. Y son los tiempos políticos. ¿Qué tenemos en la Constitución? Lo que era posible en aquel tiempo político. Hoy estamos en un proceso de maduración, en una segunda fase o en una transición de la búsqueda de la felicidad del pueblo, que no es otra cosa que el socialismo del siglo XXI. No lo tenemos hoy, pero está planteado precisamente que la revisión en el debate popular con el pueblo de lo que debe ser, digamos, la visión constitucional hacia la máxima felicidad del pueblo, que es el socialismo. Entonces, ese es el reto de los constituyentes de hoy y para mí es un privilegio, ¿no? Yo creo que es la máxima distinción, privilegio, oportunidad que uno puede tener haber estado en esos dos momentos, ¿no? Lo demás creo que sobra, haber sido testigo de sección y de alguna forma actor de un proceso político tan rico como el nuestro y que, bueno, y que genera todo tipo de reacciones positivas y negativas en Venezuela y en el mundo entero, ¿no? ¿Cómo era visto Venezuela por la comunidad internacional en el año 99 con la llegada del comandante Chávez y cómo es visto hoy en día? Mira, yo creo que en los poderes fácticos, sobre todo los amos del mundo, siempre tuvieron la esperanza de, bueno, que Hugo Chávez era posible de controlar, de quebrarle su prédica, y no pudieron. Y les ha salido todo muy mal porque el heredero, el hijo político a quien Chávez nos pidió desde su corazón que apoyáramos a Nicolás Maduro, pues ha resultado ser que otro acierto de Hugo Chávez. Creo que no se equivocó. El compañero Nicolás Maduro ha dado muy buenos resultados, sobre todo coraje, carácter, toma de decisiones y sobre todo compromiso con el pueblo, de no traicionar el legado que es el proyecto político de Hugo Chávez, que está en el proyecto constitucional, está en el plan de la patria y está en lo que podemos construir de acuerdo a la experiencia ganada en estos años, porque de eso se trata, ¿no? Creo que hemos aprendido de nuestros errores y de nuestros aciertos y estamos en condiciones, pues, de plantear un proyecto de país que en los próximos 100 años le garantice, pues, la prosperidad, la felicidad y los derechos a nuestro pueblo, sobre todo en un mundo como hoy, donde los poderes fácticos, los amos del mundo, lo que hacen es quitarle derechos y empujar al hambre y a la miseria a millones de seres humanos en el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, donde la mediática encubre la pobreza que digamos, los parámetros que yo conozco pasan de 40 millones de pobres en los Estados Unidos. Y bueno, y más allá de otras penurias que pasa el pueblo norteamericano. Así es. Le tocó una responsabilidad bastante importante en la Asamblea Nacional Constituyente al estar al
en el rol de vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales. Tiene vasta experiencia en lo que es el tema internacional, así como también la tiene nuestro presidente Nicolás Maduro, que ejerció durante muchos años la Cancillería del presidente Chávez. Yo quisiera que le explicara un poco a la audiencia cuáles son los principales objetivos que tiene o que se ha trazado esta comisión. Bueno, en primer lugar, nosotros recoger las propuestas pues, que en el orden constitucional han de hacerse pues, en el nuevo texto que tendremos que proponer al pueblo de Venezuela, que es quien definitivamente lo aprobará. Y en segundo lugar, nosotros estamos haciendo un seguimiento, una revisión de lo que es el comportamiento del servicio exterior venezolano, por supuesto sin invadir las competencias de la Cancillería, sino en, digamos, una comunión de intereses. También estamos evaluando los diferentes foros, sean foros gubernamentales, foros parlamentarios y foros sociales y partidarios, a los cuales, pues, digamos, el país de alguna manera es un actor en esos debates. Por ejemplo, en los foros parlamentarios asistimos y le hacemos un seguimiento, pues, y de hecho somos parte del Foro de Sao Paulo, de la COPAL, y incluso asistimos al seminario del Partido del Trabajo de México, que es tiene un nombre muy, digamos, que no refleja la magnitud de ese evento. Allí asisten los partidos de la izquierda del mundo, de Europa, de Asia, de África, de América Latina, de Europa. E igualmente, pues, eventos multilaterales y bilaterales a los cuales, pues, le hacemos un seguimiento. Por cierto, nosotros, el profesor Adán Chávez y mi persona, estuvimos presentes ahora en diciembre en el foro político que se denominó Encuentro de Alto Nivel del Partido Comunista de China con los partidos del mundo. Creo que es un evento de los más importantes que se ha realizado y marca lo que va a ser el liderazgo de China en los próximos años. Ya ellos, a partir del 2022, empiezan a posicionarse como la primera potencia económica. Tienen el programa de la Ruta de la Seda, que no es otra cosa que la Ruta de la Prosperidad y del Comercio Chino, donde eso va acompañado, pues, de acuerdos bilaterales con países estratégicos para la construcción de puertos, aeropuertos, en función de abrirle camino, pues, al liderazgo chino, ¿no? Y el posicionamiento de Xi Jinping y su política internacional. Ellos hablan de un mundo más hermoso, mientras los chinos hablan de una política que es atractiva para todos los países y para todos los gobernantes y para todos los partidos de la orientación que sea. El señor Trump convoca la guerra, amenaza, deshace acuerdos, provoca conflictos. Estoy seguro que el mundo prefiere abrazar la política que China está impulsando a la del señor Trump. Bueno, esos son los tiempos que nos toca vivir a nosotros, y de alguna forma nuestra comisión está en ese teatro de operaciones. Mucho se ha querido torpedear las relaciones entre Venezuela y la República Popular China, pero ¿en qué punto realmente se encuentran estas relaciones? Mira, yo creo que en su momento de mayor nivel, ¿no? Aparte que en América Latina nosotros somos pioneros en esta relación comercial. Creo que Venezuela es el punto de entrada de todo lo que es la política china en este continente. Muchos de los que criticaban eso hoy se desviven y se mueren por tener esta relación con China. Estoy hablando de gobiernos de derecha, ojo, y que hoy en día tienen acuerdos y ya empezaron y están muy felices por su relación con China, porque es una relación ganar-ganar, y en el caso nuestro ha sido no solamente respetuosa, sino que ha sido bien oportuna. La visión de Hugo Chávez de abrir a Venezuela hacia el mundo, hacia otros polos. Antes teníamos prácticamente una relación unicéntrica, ¿no?, con el imperialismo norteamericano. Nos acostumbramos a tener una visión hacia Washington, y Chávez diversificó eso, pues que Venezuela tiene otros intereses con el mundo entero y la estamos llevando a cabo. En este caso, pues, la relación con Rusia, con China, con Irán, con India, con el propio Mercosur, que antes vivíamos de espaldas al sur. El presidente fue el que dijo, mira, nuestro norte es el sur. O sea, antes nuestra visión no pasaba, pues, de Made in UXA, ¿no? Y creo que, bueno, eso le da soberanía, le da solvencia a nuestro país, y marchamos frente a esta política alocada del señor Trump con el mundo entero, porque a veces nosotros pensamos que el conflicto es con nosotros, pero revisa
el hecho de que ha desestimado el Acuerdo de París en materia de cambio climático, los acuerdos de Campo David que llevaron a sentar en la mesa a palestinos e israelíes para resolver el problema árabe-israelí, pues el señor Trump le dio una patada con la decisión de decidir él que Jerusalén es la capital de Israel y de paso que va a instalar su embajada allá. Pero esas decisiones han tenido reacciones en la comunidad internacional, inclusive en las Naciones Unidas. Yo quisiera que al regreso del corte, para no cortar la idea, Saúl Ortega evaluara la política internacional de los Estados Unidos, no tan solo hacia Venezuela, sino esta parte del hemisferio. Yo quisiera que nos diera su opinión al respecto. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, con la etiqueta Saúl Ortega en Desenlace. No se mueva, ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Saúl Ortega. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, Saúl Ortega en Desenlaces a través de nuestras redes sociales. Habíamos dejado el tema de la valoración que hace Saúl Ortega de la política internacional de Estados Unidos hacia esta parte del hemisferio. Mira, yo creo que estamos en una lucha por la hegemonía política de parte de Estados Unidos contra el resto del mundo. Nosotros de alguna forma somos una pequeña pieza en ese tablero mundial, como ellos lo denominan, ¿no? Por ejemplo, yo te citaba el caso de lo sensible que es el tema palestino y lo que le ha costado a la comunidad internacional llegar allí. Están así que, bueno, las propias Naciones Unidas han condenado la decisión de Trump porque eso ha sido un laborioso trabajo. E igualmente hay un tema muy sensible que es el programa iraní en materia de energía nuclear, pues eso ha sido monitoreado por la Agencia de Energía, ha sido trabajado con la comunidad internacional y con el propio Estados Unidos. Entonces, de la noche a la mañana, el Trump le da una patada al tablero. La relación con Cuba, que es muy importante y tiene un impacto en las relaciones internacionales, se trabajó duramente, el Papa estuvo involucrado allí, se lograron unos acuerdos importantes y bueno, el señor le da una patada. Yo tengo la sensación de coincidir con el Papa, que está preocupado porque una amenaza de guerra nos puede llevar a este señor, porque bueno, el caso de la península coreana, yo recuerdo de que ya había intercambio de parientes, de industria, de trabajadores, estaban trabajando en la reunificación de la península coreana, hasta que hubo el incidente del hundimiento de un barco surcoreano, que fue la CIA quien lo hundió para implosionar la unificación coreana. Y es tan así que el liderazgo norcoreano es tan valiente que cuando han hecho una prueba nuclear o van a hacer un misil, lo dicen, nosotros lo hicimos. Si ellos hubiesen hundido ese barco, ten la seguridad que lo hubiesen dicho al mundo. Entonces, se ve que hay una malintencionada política norteamericana y Trump ha llevado las tensiones a un punto en que, bueno, estamos al borde de un desastre nuclear. Por eso el Papa alerta, ¿no? Entonces, este señor es muy peligroso y como nunca los términos de la guerra y la paz vuelven a estar en la mesa de discusiones de los foros internacionales, en las propias Naciones Unidas, y es preocupación del liderazgo del mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros ahí somos una pieza en un tablero por una posición geoestratégica, por los recursos, digamos, que nosotros tenemos, el caso del petróleo, del gas, del coltán, de oro, de diamante, de aluminio, de hierro, en fin, un conjunto de materiales estratégicos que son muy importantes en este juego, ¿no? Y por eso, bueno, pareciera ser que la paz para los venezolanos está lejana, porque, bueno, nos han declarado la guerra, los poderosos, los amos del mundo. Y la única manera de nosotros tener paz es la subordinación y aceptar ser una colonia de estos intereses, cosa que no está planteado ni para la Revolución Bolivariana ni para el pueblo de Venezuela, bueno, hijo de libertadores y que hemos tenido en el pasado suficiente experiencia pues, de lo que nos ha costado la independencia y la libertad, y a la costa de que sea tenemos nosotros que mantener ese preciado legado, y es el único tesoro que nos dejaron los padres libertadores. Así es. Desde la llegada de Chávez y la revolución al poder, el discurso de Estados Unidos se ha venido endureciendo.
Se acabó esa luna de miel que existió con Rafael Caldera, con Carlos Andrés Pérez, sino que el discurso ha sido duro del 99 para acá. Y mucho se dijo que podía haber alguna agresión del gobierno norteamericano. El decreto de Obama yo creo que fue como la punta del iceberg, pero ahí hay afrentas directas, hay sanciones que ha impuesto el gobierno norteamericano a funcionarios venezolanos, al gobierno de Venezuela. ¿Está desesperado Estados Unidos con la política venezolana? Yo creo que han fracasado. Ellos contaban con una especie de cipayos o una quinta columna, que es un grupo de venezolanos que hoy tiene la vocería de la oposición y que trabajan pues por solapar la defensa nacional. Para nadie es un secreto, hemos tenido unas acciones subversivas, desconocimiento de las reglas democráticas, en fin, y una inversión cuantiosa en euros y en dólares que se ha dilapidado en ese liderazgo corrupto opositor que lo que ha hecho es enriquecerse con estas acciones antivenezolanas. Yo creo que es el desespero y han pasado a una guerra no convencional. Hay gente que espera la invasión de tropas en nuestras playas, pero bueno, es que estamos bloqueados. Es impresionante cómo el Departamento del Tesoro persigue a la banca, a todo lo que es el sistema de inversión de préstamo, de tal forma que, bueno, que el país no puede ni siquiera comprar comida, medicina, porque no hay cómo pagar, porque los bancos de referencia son cerradas nuestras cuentas, de una manera arbitraria e ilegal. E igualmente tienen otros mecanismos, el propio Canal de Panamá, para retrasar el pase de buques que vienen a puertos venezolanos, en fin. Y las sanciones a funcionarios las hacen a funcionarios que ellos saben que tienen firma, que pueden firmar convenios, que pueden firmar acuerdos, en fin, para boicotear la vida de la República. Eso de una manera descarada y algunas hasta estúpidas y que provocan risa, como el caso de la Unión Europea. Por ejemplo, sancionan a Diosdado Cabello porque tiene un programa de opinión, porque opina, porque dice, porque habla. Esto es ridículo. Sancionan a Tiburcio Lucena porque ha sido organizadora de elecciones transparentes, elecciones democráticas, elecciones que han sido más bien un ejemplo para el mundo, cosa que no puede exhibir la derecha, porque bueno, como dice vamos a poner Honduras como ejemplo, pues, porque realmente ese es un gobierno apoyado por la derecha europea y por los Estados Unidos. Pues ahí hubo un fraude descarado, burdo, que no hay manera de sostenerlo, ni siquiera los observadores de esos organismos, del OEA, de la Unión Europea, han podido echar para atrás las evidencias de fraude, porque fueron tan descaradas. Ese es el tipo de elecciones que ellos quisieran en Venezuela, porque aquí hubo ese tipo de situaciones, donde, bueno, el acta mataba votos en los tiempos de Acción Democrática y COPEI cuando tenían el poder. Entonces, la transparencia, el hecho de que podamos nosotros auditar todo el proceso electoral, eso por supuesto que no le conviene al señor Trump, no le conviene al señor Rajoy, no le conviene al señor Uribe, porque ellos son hijos del fraude, son hijos de la trampa. Entonces, que nosotros exhibamos un sistema electoral tan transparente como este, pues eso lo que hace es subvertir el orden de esas dictaduras pseudodemocráticas, porque bueno, la gente también pide constituyente ahora, claro, y pide sistema electoral como el venezolano. Ese es el tema que ellos de alguna manera tienen que matar, digamos, el mal ejemplo para lo que son sus sistemas fraudulentos. Ahora, usted lo señaló muy bien, pareciera que una parte muy importante de la derecha venezolana ha recibido financiamiento del gobierno norteamericano. Y de alguna manera el gobierno norteamericano, a través de esa inversión, entre comillas, que ha hecho en atentar contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, pareciera que no ha obtenido los resultados que esperaba. Eso, a juicio de Saúl Ortega, endurece la línea del gobierno norteamericano, ya que sus agentes en Venezuela no han podido. Entonces el gobierno norteamericano ha ejercido mayores presiones al gobierno. Sin duda. Digamos, el fracaso de sus cipayos acá, lo que hace es involucrar al gobierno directamente. El propio decreto Obama, eso es para que el mundo entero estuviese exigiéndole al gobierno norteamericano el retiro ilegal de ese decreto extraterritorial y que es una amenaza para la seguridad y la independencia de Venezuela, porque prácticamente ese decreto activa al gobierno de turno, sea cual sea,
sea para que active acciones militares contra Venezuela, amén de otro tipo de medidas que están tomando y que vemos que, bueno, que están cartelizadas, porque la derecha se ha cartelizado. Bueno, yo creo que la OEA era para escandalizarse el comportamiento del señor Almagro. Una cosa más obscena no puede haber. Rompe las reglas diplomáticas, rompe las propias, digamos, reglamentos de la propia OEA. O sea, es algo burdo. Han dado un golpe de Estado ahí dentro de la OEA. O sea, ¿qué más podemos ver nosotros allí? Igualmente el comportamiento, pues, del gobierno del señor Trump directamente. Cuando un presidente de los Estados Unidos se dirigía directamente a hablar de Venezuela. Es primera vez. Y han enviado el embajador Todd, que está acá, Robinson, es un señor precisamente de mucha experiencia en la subversión del orden constitucional en países, por eso lo envían para acá. O sea que viene una escalada de violencia de nuevo y por eso se retiran de la mesa de diálogo estos señores. Y por eso no quieren acuerdos porque ellos no creen en las salidas democráticas, electorales y constitucionales. Lo que creen, y ojo, quiero decir esto aquí, creo que estamos en puerta de una escalada tipo Siria de la activación de grupos terroristas. La caída en combate de este señor comisario del CICPC, que bueno, ahora lo quieren presentar como que es un héroe, ¿no? Es una persona que si tú revisas el expediente de quienes caen abatidos allí, pues todos están conectados con la resistencia, con el asalto al Paramacay en Valencia, con el asalto al puesto de la Guardia Nacional y con el robo del helicóptero y la agresión y la amenaza sobre Caracas, porque hay que ver un loco con armas de fuego, con granadas, disparándole al TCJ, al Ministerio de Relaciones Interiores, que están en pleno centro de Caracas. Bueno, todo eso es aplaudido por el liderazgo de la MUD, sobre todo por Primero Justicia, Voluntad Popular, 20 Venezuela, y también por sectores de la derecha internacional que quieren hacer ver pues que este señor era un liberador, un segundo libertador de Venezuela. Entonces, eso es muy delicado porque creo que estamos entrando entonces, o el gobierno responde como respondió, ¿okay?, sin dar ninguna tregua ni contemplación a este tipo de actos, porque de lo contrario van a instalar los grupos terroristas como lo instalaron en Siria, y eso fue doloroso para la sociedad siria. Así que el Estado venezolano está en la obligación de garantizarnos la paz y la tranquilidad a todos los venezolanos y no tolerar este tipo, digamos, de elementos subversivos y peligrosos para la cual se está resbalando la oposición venezolana. Yo creo que están en un dilema en este momento. Quienes todavía tienen, digamos, pensamientos democráticos y seguramente aspiran a participar en las elecciones presidenciales, y quienes quieren deslizarse por el camino de la violencia y el terrorismo, que sería un mal consejo, pero que cuentan con el apoyo del señor Trump y, digamos, todo un cartel de la derecha en América Latina y en el mundo. Regresaremos a ese punto más adelante en el transcurso del programa, la valoración de la oposición y ese dilema en el que se encuentra la derecha venezolana. Pero quisiera que al regreso del corte, Saúl Ortega, para dar continuidad con el tema internacional, nos dijera qué valoración hace de las sanciones impuestas ya no tan solo el gobierno norteamericano a funcionarios del gobierno venezolano, sino de Canadá y las más recientes de la Unión Europea. Hay una subordinación allí al imperio norteamericano, está de rodillas la Unión Europea a Donald Trump. Quiero que al regreso del corte nos dé su opinión al respecto. Saúl Ortega en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañados de Saúl Ortega. Habíamos dejado el tema de la valoración que hace sobre las sanciones que ha impuesto Canadá y las más recientes de la Unión Europea a funcionarios del gobierno venezolano, a altos funcionarios del gobierno venezolano, que sin duda alguna, como usted lo dijo en el bloque anterior, han sido seleccionados por sus responsabilidades, por lo que implica la firma de estos funcionarios a nivel internacional. Pero yo quisiera que, más allá de conocer
en detalle las sanciones, quisiera que nos hiciera la valoración sobre si la Unión Europea, sobre si Canadá exhiben a nivel internacional sus políticas aliadas a Estados Unidos. Está de rodillas la Unión Europea al gobierno norteamericano y esto se pone en evidencia con las sanciones a Venezuela. Bueno, que en primer lugar vamos a entender que estamos en una guerra no convencional. Esta guerra es económica, esta guerra es mediática, es psicológica a la mente de los venezolanos, es política, es diplomática y por supuesto que en el campo diplomático pudiésemos decir nosotros que esa vieja Europa, cuando pasó a la Unión Europea, que tantas esperanzas tenía el mundo en función de que el mundo fuese más equilibrado, quienes pensamos en un mundo plurio multipolar, en algún momento guardamos esperanza, pues esa Europa está en decadencia, tanto política como viabilidad posible de integración. El Brexit acaba de demostrar porque eso está desmembrándose. Y cuando digo decadencia política es por el peso que tiene un gobierno conservador como el de España, que es el que lleva la voz cantante, deja mucho que desear. Yo creo que está totalmente subordinada. De Canadá no podemos esperar. Tú bien sabes que por constitución pues ese es un país subordinado al el viejo imperio anglosajón inglés, ¿no? Y que es aliado, pues, padre del imperialismo norteamericano. Entonces, allí hay como una alianza de los poderes fácticos, los amos del mundo, que buscan, pues, de alguna forma romper ejemplos como el de Venezuela, que lo decimos abiertamente. Nosotros trabajamos por un mundo más equilibrado, que se base pues en el derecho internacional, en el respeto, y ellos más bien piensan es en la subordinación, pues. Todavía están viviendo los viejos tiempos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y no entienden que el mundo es muy cambiante y que, bueno, vamos hacia nuevas situaciones. Definitivamente el mundo tiene que buscar superar pues esas políticas que no son nuevas. Siempre los imperios han impuesto la guerra para poder subordinar y esclavizar pueblos para garantizar su prosperidad y su esplendor sobre la base de la pobreza, la miseria y la esclavitud de otros pueblos. Bueno, por eso Carlos Marx dijo que la historia de la humanidad estaba asignada por la lucha de clases, de naciones ricas contra naciones pobres, de explotados y explotadores. Eso sigue siendo vigente en los tiempos de hoy y se expresa pues en las relaciones internacionales. Por eso es que buscan el bloqueo político, ¿no? Con estas sanciones buscan restarle capacidad de maniobra al país. Y no son las únicas, hay algunas que la gente no se entera. Nosotros asistíamos, un grupo de constituyentes, a un evento en el Parlamento costarricense que fuimos invitados de solidaridad con Venezuela, promocionado por parlamentarios costarricenses. Y el gobierno costarricense prohibió nuestra entrada allí. Bueno, son soberanos para hacerlo, pero se ve que es una maniobra política de bloqueo para que la voz del pueblo de Venezuela, la voz del proceso constituyente no fuese escuchada en Costa Rica. Bueno, son los temores de la derecha. Así actúan quienes se dicen demócratas. No soportan el menor debate de un conjunto de temas que íbamos a llevar pues a ese foro parlamentario. Ahora, ¿qué hay verdaderamente detrás de estas sanciones que ha impuesto la Unión Europea a los funcionarios venezolanos? ¿Aislarnos, cercarnos, atar de manos a nuestros altos funcionarios o hay algo más? Bueno, como te dije, llevan a cabo una guerra económica, de un bloqueo. La llevan también desde el punto de vista mediático. O sea, están cartelizados los medios de comunicación internacional para decir que aquí hay una dictadura, ¿no? Mientras dicen que hay una democracia en Brasil, que nadie eligió a Temer, pero es que es la democracia de ellos, ¿no? La guerra es psicológica sobre la mente, ¿no?, del mundo entero y también de los venezolanos. Esta guerra también es diplomática. Tú has observado el comportamiento, por ejemplo, en la OEA, en el Parlamento Europeo y en diferentes foros. En este momento que está el foro China-CELAC, pues aprovechó el Grupo de Lima, el maltrecho Grupo de Lima. Por cierto, que deberían cambiarle el nombre de Lima, porque eso fue a propósito de que el señor Pedro Pablo Kuczynski todavía no había tomado el poder cuando ya se involucraba de una manera abusiva en los asuntos internos de Venezuela y convocaba acciones contra Venezuela. Bueno, ese gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hoy no vale medio, se está caído. Es un gobierno despreciado por el pueblo peruano.
Entonces van a tener que cambiarle el nombre de Lima y buscar un gobierno más estable de la derecha, porque definitivamente creo que lo que están es empavándose. Todos los que se han metido con Venezuela en ese grupo de Lima tienen problemas, incluyendo el gobierno paraguayo. Con decirte que, bueno, el presidente del Parlamento ahorita es el cura Lugo. Por algo llega Lugo allí, así estará despreciado el gobierno de Carter. ¿Qué te puedo decir de Temer, de Macri, en fin? Todo ese grupo va a tener que ocuparse de sus problemas y dejar a la revolución bolivariana tranquila, porque nosotros, nuestro pueblo y el pueblo latinoamericano ve en esta revolución una posibilidad de salir de la crisis, una esperanza de salir adelante, de empoderar, de atender al pueblo, de que el pueblo sea el sujeto de la política y no las élites de las oligarquías de estos países. Ahora, todos estos países latinoamericanos como Perú, como Brasil, como Argentina, que viven todos los días los gobiernos hablando del gobierno venezolano y de la opinión que según ellos aquí en Venezuela vivimos en una guerra civil, en una dictadura. ¿No es un trapo rojo que tiran a sus mismos ciudadanos para que distraer la atención de todos los grandes problemas que tienen? Bueno, yo te lo puedo decir por el caso colombiano, que dicen que, bueno, que están preocupados por la masiva presencia venezolana. Nosotros tenemos 6,5 millones de colombianos aquí y convivimos con ellos, y aquí tienen salud, educación, vivienda, pensiones, los tratamos bien porque son nuestros hermanos colombianos, aquí no andamos hablando mal de los colombianos. ¿Tú te recuerdas que el vicepresidente colombiano estaba inaugurando en el departamento de Santander unas casas y dijo, no quiero ningún veneco aquí, en una casa de estas? Vaya a Ciudad Sucre, señor vicepresidente, para que usted vea que todos los que viven ahí, una urbanización hecha por Caldera, por cierto, ahí viven puro colombiano. Y aquí en Caracas, bueno, ¿dónde no están los colombianos que nos han ayudado a construir nuestro país? Claro. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra los hermanos colombianos, pero allá hay una política desde el poder, desde la oligarquía, desde los gobernantes, de los supuestos líderes, contra nuestro país. Y yo me pregunto, porque la Holguín dijo que estaba haciendo unos refugios. La oposición venezolana que vive aquí en el este de Caracas, en el norte de Valencia, dudo, gente que tiene una, digamos, una calidad de vida que se va a ir para esa barraca que le está haciendo a la señora Holguín. Y de verdad quisiera ver la molestia que le causa a 35,000 venezolanos, según sus cifras recientes, que están en Cúcuta, que bueno, que están acabando con Cúcuta. Nosotros tenemos 6,5 millones, es que la proporción no vale ni la discusión. Entonces, es para que tú veas la hipocresía que hay en el liderazgo colombiano, en el señor Pedro Pablo Kuczynski y todos estos señores pues que definitivamente no entienden lo que es la convivencia, y del mundo de hoy pues las fronteras tienden a ser cada día más abiertas y más integradas. Y nosotros lo vivimos y no lo asumimos como una tragedia, por el contrario, los migrantes que están aquí de todos los países los tenemos como hermanos, como compatriotas que nos ayudan a nosotros a construir este gran país. Y por el contrario vemos xenofobia y exclusión en Estados Unidos. La política migratoria de Trump es un asco, también de líderes de la derecha europea. Podríamos tildarla hasta de racista. Por ejemplo, después que destruyeron Libia e Irak, entonces, ¿hacia dónde generaron, bueno, una cultura de la muerte allí? ¿Hacia dónde iban esos migrantes? Hacia Europa. Y bueno, el Mediterráneo creo que es la tumba más grande del mundo. Ahí se ahogan a diario, bueno, cientos y miles de refugiados de África y del Medio Oriente, producto de la guerra provocada por los propios europeos y los Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es la tragedia del mundo. Entonces, ¿el problema es en Venezuela o el problema lo tienes allá? El problema lo tienen ellos mismos, ¿ok? El hecho de, bueno, del terrorismo. Por cierto, quería un incidente, porque mira que no fue la izquierda. En un evento que tuvimos en Eurolat, el senador Pizarro de Chile le encaró a un parlamentario español, por cierto, que no quería que hiciésemos el evento de Eurolat en El Salvador, porque que América Latina era muy insegura. Y el compañero Pizarro, un hombre de la democracia cristiana, le dijo, bueno, pero si es que aquí hay un atentado, incluso hoy hubo un atentado aquí donde estamos nosotros en Europa, y nosotros venimos y no estamos hablando de los riesgos de Europa. Todos los días hay un atentado en Europa, precisamente por las políticas colonialistas que generan la respuesta pues de ese tipo de acciones. Y él le dijo, bueno, vale, si nosotros vamos a votar y América Latina en pleno va a votar porque en El Salvador se haga el próximo evento de Eurolat. Te lo estoy diciendo porque entonces la reacción no es solamente de la izquierda, es que hasta de la derecha decente pues observamos el rechazo a esa política arrogante, prepotente y colonialista de los europeos. Así es. Debo hacer una última pausa, pero al regreso usted mencionó el dilema en que se encuentra la derecha venezolana. Yo quisiera que antes de entrar en consideración de ese dilema,
al regreso del corte nos hiciera una valoración de en qué punto se encuentra el diálogo que está llevando a cabo Venezuela con la oposición venezolana, el gobierno y la oposición en República Dominicana. Usted que tiene tal vez alguna información adicional a lo que llegan en los medios tradicionales, quisiera que nos diera su opinión al respecto. Saúl Ortega en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, interactúe en ella a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos, no se muevan. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado con Saúl Ortega en una amena conversación. Sin embargo, todavía nos quedan temas muy importantes que tratar en este último bloque. La valoración del dilema de la oposición. Usted lo dijo muy bien. Hay un sector de la derecha venezolana, de la oposición venezolana, que está dispuesto a competir en un proceso electoral presidencial, mientras que hay otro que está jugando por debajo de la mesa, a fomentar el terrorismo, la violencia, a reeditar la práctica del año pasado que no les dio resultado. Al final, si uno hace una valoración objetiva de lo que lograron, bueno, calentaron la calle, pero el costo de todas las vidas humanas, de los destrozos en instalaciones del Estado, en instalaciones privadas, sin duda alguna que no les da el fin último para el cual las hicieron. Pero yo quisiera que Saúl Ortega nos dijera, antes de entrar en ese dilema, cómo valora en este momento, en qué punto se encuentra el diálogo de Venezuela y la oposición en República Dominicana. Mira, yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha hecho un gran esfuerzo en, digamos, mantener el diálogo, porque es un valor de la democracia. Los actores políticos tienen que sentarse a discutir y a dialogar, cada quien asumiendo sus responsabilidades. Quienes están en el gobierno tienen el derecho a gobernar y el deber de gobernar, porque es una decisión del pueblo, y la oposición debería ser constructiva y debería ser una oposición que haga contrapeso. En Venezuela lamentablemente no hemos tenido eso, sino que hemos tenido digamos, una visión totalitaria de parte de la oposición de que para ellos la democracia es solo si ellos ganan. No van a una competencia con el dilema que se puede ganar o perder, que es la regla de la democracia. Entonces, lamentablemente, el liderazgo nuestro está sometido. No sé si tú pudieses exhibir, pues, el descarado llamado a Almagro a que se levante del diálogo, o sea, como si fuera el dueño, le dice, párense de ese diálogo, eso no es inútil, no, eso no es el camino. Igual no lo hace Uribe, lo hace el presidente Santos, lo hace Trump, lo hace el señor Rajoy, ¿no? Le pautan, pero de una manera descarada le dan órdenes. Y eso hace que el liderazgo, o la vocería, porque ni liderazgo se pueden llamar, está sometido a unas presiones y no las van a aguantar. Yo digo esto con pesar. Yo quisiera ver resultados y ha habido un esfuerzo político incluso hasta de dar concesiones de parte del gobierno para garantizar que se mantengan en el camino democrático. Por supuesto, de perogrullo que ellos tienen que reconocer la constituyente, porque cualquier acuerdo, el único que puede refrendar esos acuerdos es la Asamblea Nacional Constituyente. No hay otro poder en Venezuela que pueda hacerlo. Y bueno, esta gente ha sido colocada contra la pared de que no pueden reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, cuando eso es una figura constitucional y solo le compete a los venezolanos reconocerla o no, y ya ha sido reconocida por los venezolanos. Entonces, ¿qué tiene que ver, señor Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo? No reconozco, dijo. ¿Quién le está preguntando a él si reconoce o no? Es como que si me preguntaran a mí si yo reconozco el Congreso peruano, pues eso no es un asunto mío simplemente. O que si yo reconozco al señor Temer, yo creo que no salió de las urnas ni de la democracia, fue un golpe de Estado, pero bueno, es un asunto de los brasileños. O sea, yo no tengo, como dice Vela, en ese entierro. Entonces, igualito ocurre con esto. El señor Rajoy dice que no reconoce. O sea, ¿quién le preguntó opinión al señor Rajoy sobre los venezolanos si íbamos o no a un proceso electoral? Sí, bastantes problemas hay en el Reino de España ahorita. Y sobre todo, él es el que menos pudiese hablar, porque el comportamiento antidemocrático con el caso de Cataluña lo exhibe como un dictador. Bueno, disolvió el Parlamento y la Unión Europea cayó.
mandó a poner preso al gobierno catalán, a los legisladores, y acaba de recibir una derrota electoral allí. Y sin embargo, la Comunidad Europea sigue viendo con buenos ojos cómo se oprime y aplasta la democracia en Cataluña. Y bueno, igualmente ha ocurrido en otros puntos de Europa. Pero volvamos al caso de la oposición. Yo lamentablemente creo que se van a levantar de la mesa. ¿No es optimista usted con No respecto soy a ese diálogo? optimista porque lamentablemente esa vocería que está allí no tiene soberanía, no piensa en Venezuela sino en quien la financia. Y ya le han dicho, pues, le dieron un ultimátum, tienen que pararse de allí o no van a ir, como hicieron en la última reunión que decidieron no asistir. Entonces, lamentablemente eso las empuja al dilema de que hay un sector que seguramente asistirá, así como participaron en las elecciones de gobernadores y de alcalde algunos y otros no, es muy probable que un sector, pues, afortunadamente quiera seguir en la lucha democrática, pero, ojo, creo que la vocería principal de Primero Justicia, de 20 Venezuela, de Voluntad Popular, van a promover el terrorismo, la subversión y la violencia. Y el Estado no puede permitir eso. Tenemos que actuar y definitivamente darle un respaldo total al presidente Nicolás Maduro, o de lo contrario la sociedad venezolana va a saber lo doloroso y los costos en vidas, en bienes materiales, porque nos empujaría de nuevo pues al luto, a la desolación y a tener que lamentar, porque esa vocería que está allí es irresponsable y no le importa al país, no le importa el pueblo. Definitivamente solo le interesa sus intereses individuales y de grupos plutocráticos, fundamentalmente que tienen son intereses económicos y que están dispuestos por sus propios intereses mezquinos a sacrificar a la sociedad venezolana e imponerle un ambiente que es inhóspito, que será un ambiente pues de guerra, de confrontación, como hasta ahora lo han promovido irresponsablemente, incluyendo dueños de medios de comunicación, empresarios y gente que tiene algún poder en Venezuela. Ahora, a su modo de ver, la intención de la derecha venezolana de calentar las calles, hemos visto ya una agenda desde las primeras semanas de enero y en estos últimos días, el lunes hubo violencia en algunos sectores de Caracas. ¿Eso responde a la agenda que usted plantea? Pues sin duda, incluso digamos, promover lo que llaman el despojo del bolsillo de los trabajadores, que el presidente Nicolás Maduro responde aumentando el salario y ellos abusivamente con una guerra de precios, que la llaman inflación, pero la inflación es un comportamiento económico, mientras que esto es un comportamiento mafioso de sectores plutocráticos, económicos y sectores políticos que alimentan la política de saqueo buscando una explosión social, pero se han encontrado con la madurez de un pueblo que está clarísimo en dónde están sus enemigos. El pueblo entiende que Nicolás es un presidente amigo, que este es un gobierno del pueblo, un gobierno revolucionario, que no ha ahorrado, ¿no?, ninguna acción en función de proteger al pueblo. Eso está clarito. Mientras que los enemigos del pueblo son los que le suben la harina pan todos los días, la cerveza, es el mismo candidato, es el candidato de los precios altos y es el candidato del Departamento de Estado y de los sectores plutocráticos en Venezuela. Nosotros tenemos la defensa de los trabajadores. Bueno, ese es digamos, el combate que hay. Lamentablemente la derecha es posible que nos sorprenda con acciones que son dolorosas porque es la violencia. Y allí están claramente con la gente que está llamando a la calle y es la gente que justifica las acciones del grupo terrorista que fue abatido en el Junquito, porque una derecha responsable condenaría esas acciones, condenaría esa conducta. Por el contrario, estos tratan de presentarlo como lo que necesita Venezuela. Entonces allí vemos de que hay una hipocresía en una derecha que se dice democrática, pero en realidad tiene un comportamiento sumamente contrario a los intereses generales del pueblo. A su modo de ver, ¿pudieran reeditarse prácticas como la de Óscar Pérez? Mira, yo creo que están en ese camino, se están organizando, pero bueno, no tienen ninguna posibilidad de éxito porque bueno, tenemos un pueblo, una fuerza armada, un Estado que está fuerte, que está en el marco de la ley y que con eso pues garantizamos nosotros la paz y la tranquilidad de los venezolanos, que es nuestra responsabilidad. ¿Confía Saúl Ortega en la madurez del pueblo venezolano? Sin duda, si en alguien confío es en el pueblo, bueno, que nos ha permitido estar a donde estamos hoy, porque venimos de un camino bien duro,
de desestabilización, de guerra, ¿no? Que en otros escenarios, mira, el gobierno no hubiese resistido lo que se ha resistido en Venezuela. Definitivamente aquí han puesto en práctica todos los elementos de subversión y de desestabilización, y de eso hemos salido gracias al pueblo, gracias a la madurez del pueblo que lo demostró en abril del 2002, cuando recuperó al presidente Chávez, recuperó la democracia y ha sido el sostén de la revolución hasta el día de hoy. Ya para terminar, yo quisiera un mensaje, usted que vivió la lucha armada hace años atrás, un mensaje marcado en la reciente conmemoración del 23 de enero. Bueno, eso es un ejemplo de lo que es un pueblo unido y de cuando hay comunión de intereses por buscar la libertad y los derechos de todos los venezolanos. Honor a Fabricio Ojeda, a sus compañeros de lucha y a todos los combatientes del 23 de enero, y un ejemplo a seguir por el pueblo de Venezuela. Allí nació uno de los ejemplos de la unidad cívico-militar que hemos venido construyendo en estos años y que Hugo Chávez también le dedicó muchos minutos, horas y días a debatir ese tema. Así que viva el 23 de enero, que viva Fabricio Ojeda y que viva la democracia venezolana. Toda historia tiene su desenlace, vimos el desenlace de esta historia de la mano de Saúl Ortega, agradecido por toda la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram, con esta etiqueta, Saúl Ortega en Desenlaces. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Agradecido.